Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Bueno, como ya sabían el día de hoy, vamos a seguir con los problemas, los ejercicios de los modelitos. Entonces, empiezo a ir. Ya todos pueden ver ahí la presentación, el problema. Sí, profe. Sí. Ok, entonces el día de hoy vamos a comenzar con este problema. Vaya copiándolo en lo que lo leemos. Y bueno, los espero que lo acaben de copiar para comenzar a hacerlo. Bueno, el problema básicamente trata de ver y se suponga que trabaja como investigador de escena del crimen y debe predecir la temperatura de una víctima de homicidio en un periodo de 5 horas. Se sabe que la temperatura a la que estaba la habitación donde fue encontrada la víctima era de 10 grados centígrados cuando fue encontrada por primera vez. Entonces, en el inciso dice utilizar el ley de enfriamiento de Newton y el método de Euler para calcular la temperatura corporal de la víctima por el periodo de 5 horas, con un valor de K de 0.12 sobre hora, o sea, hora la menciona, y un paso de tiempo de 0.5 horas. Asuma que la temperatura corporal de la víctima al tiempo de muerte era de 37 grados centígrados y que la temperatura del cuarto fue constante en las 5 horas con un valor de 10. Y en el inciso B dice investigaciones posteriores revelaron que la temperatura de la habitación había descendido de 20 a 10 grados centígrados en el periodo de 5 horas. Repite los cálculos del inciso A, pero incorpora esta nueva información. Y el inciso C dice compara los resultados de A y B graficándolos en el mismo plano. Y esa ecuación que tenemos que ahí es la ley de enfriamiento de Newton. Supone que ya la tuvieron que haber visto. O eso creo yo, ¿no? Que la vieron en alguna clase. Entonces me avisan ahorita que lo tengan ya copiado por vos.
¿Listos? ¿Ya copiaron el problema? Sí, profe, ya. Ok. Entonces, en este, ¿cómo le van a hacer? Bueno, el inciso, pues está fácil, ¿no? O sea, en el inciso hay que usar el método de Euler. Ya tenemos el valor de K y los delta T. Vamos a poner aquí, vamos a poner temperaturas, ¿no? Y tiempos. De 0 a 0.5. A 5 horas. Y bueno, en 0 ya lo tenemos, ¿no? Que aquí. Sí, a 37 grados centígrados. Entonces aquí con Euler que vamos a hacer, nada más vamos a discretizar esto, ¿no? Entonces con el método de Euler vamos a calcular la temperatura en el tiempo I más 1. Nos interesa, pues igual a menos K. Voy a poner aquí el delta T, son los valores constantes. Poner una I menos TA, la T I. Entonces los cálculos nos vamos a 0.12 por 0.5. La temperatura I, que es la de los 37. Menos la TA, que es la temperatura ambiente. Eran 10. Más la temperatura I. Pero más la temperatura I, que fueron los menos 37, ¿verdad? Entonces ahí estoy haciendo los cálculos. Y ahorita me van diciendo los valores. Ese es para el inciso A. Pues sencillo, ¿no? Nada más es aplicar el método de Euler, que ya lo conocemos.
Vale, entonces ya tienen los cálculos. Sí, profe. ¿Cuánto les dio? 35.38, Ajá. 33.76, Ok. 32.14, 30.52, 28.9, 27.28, 25.66, 24.04, 22.42 y 20.8. Sí, a todos más o menos. Ah, para el inciso B, dice que repitamos estos cálculos, pero tomando en cuenta que la temperatura desciende de 20 a 10 grados centígrados en las 5 horas. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora para hacer este cálculo? Pero si sabemos que la temperatura ambiente no siempre fue no siempre fueron menos que todos estamos 10 grados, ¿verdad? Siempre. Ahora sabemos que la temperatura originalmente no eran 10, sino eran 20. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Si ahora aquí tiene que ir cambiando de 20 a 10. ¿Cómo toman en cuenta esa parte? ¿No? ¿Nadie? Ajá, exactamente. Pues si estuviera una gráfica de temperatura y tiempo, aquí de 0 a 5, acá serían 20 y 10. Entonces nada más tendrían 20 acá en 5 10. Así bajó su temperatura. ¿Podrías ir sacando la temperatura por hora? O sea, por Pues, ejemplo, a las 4 horas estaría a 16 grados. mm, porque a las 4 horas sería 16 grados. O sea, haciendo como una tipo regla de 3. Ajá, sí, bueno, sí sería como haciendo una regla de 3. Ok. Pero, fíjense, y yo aquí, bueno, voy a hacer aquí otra tabla. Aquí tenemos 20 y acá tenemos 10. A ver, permítame un poquito, déjenme contestar un correo nuevo más rápido.
Ya, perdón. Ahora sí. Sí, ahí lo tienen así de 20 a 10. Es como si tuvieran esta línea recta y es como si hicieran básicamente, pues, no, como una línea de una regla de 3. Entonces, ¿cómo tienen que ir aquí los incrementos de aquí a acá? Según su regla de 3. Ya sea que lo pueden hacer con una regla de 3 o pueden hacer a partir de una gráfica y una ecuación de una línea recta, sacar los valores. Entonces, por ejemplo, a la media hora, ¿qué temperatura les daría? ¿Alguien ya sacó los incrementos? ¿Sería un incremento de 1 grado? Sería, Bueno, de bueno, grados. O ajá, sea, 19, 19, 18. ¿verdad? Ujú. Y así se la lleva. Entonces va a bajar la temperatura 1 grado cada media hora. Ahora para nuestros nuevos cálculos. La temperatura en grados centígrados, bueno, empezamos en 0 igual, ¿no? A 37 y la temperatura ambiente era 20. Entonces, ¿qué va a cambiar acá en mi método de Euler? Voy a quitar ahí nada más de temperatura ambiente y ahora la tengo que ir variando, ¿verdad? Entonces, aquí donde está la TI, la primera hora va a bajar, va a tener una diferencia de 37 a 20 grados centígrados. Ahora ya este valor de la media hora me tiene que dar diferente. Entonces, esto va a ser el primero, después tenemos que cambiar. Bueno, la temperatura que nos salga aquí, -19, la nuestra temperatura. Después -18, -17. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo ahora los cálculos. ¿Vale? Entonces, para que vean ahorita cuánto cómo se va a ir diferenciando las dos temperaturas. ¿Vale? Voy a ir haciendo los cálculos. A ver, entonces, ¿cuánto les dieron los primeros cálculos?
En el otro creo que es 36. ¿no? 35. 33.9. 32.9. Luego 31.9. Luego 30.9. 29.9. 28.9. 27.9 y 26.8. Entonces se dan cuenta la diferencia al final del tiempo. Van a ser de 6 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, en este caso, se dan cuenta, bueno, lo que estamos observando con este cambio de las condiciones del modelo es que este modelo, si bien sirve, o sea, el original, pero estamos tomando en cuenta, bueno, tenemos la suposición que la temperatura ambiente siempre da de 10 grados centígrados. En el otro caso, ya tomamos en cuenta ahora, en vez de suponer que la temperatura siempre fue constante, ahora ya sabemos que en realidad bajó de 20 a 10. Entonces sabemos que esto va a ser un valor más cercano que a lo que tiene que ver con nuestro sistema. ¿Vale? Entonces, este es un claro ejemplo del por qué no se nos tiene que olvidar las suposiciones que se hacen en los modelos. Porque pues están bien los resultados, pero que no se nos olvide que es suponiendo que la temperatura siempre fue constante a 10 grados centígrados. Entonces ahí tenemos que ver que tenemos ya cierto error, que obviamente es más alto, que cuando hacemos la parte de tomar en cuenta ahora la temperatura ambiente correcta de 20 a 10. Y aún así estamos tomando en cuenta que bajó de 20 a 10 constantemente. No sabemos si en realidad bajó de 20 a 10 la última media hora, la última hora o no sé. ¿Okay? Entonces, hasta aquí todo bien. No hay dudas, preguntas, aclaraciones, ¿no? No. Entonces es el siguiente problema. Entonces, en este problema está. No, no está difícil, tampoco está divertido. Dice: un grupo de 35 estudiantes atiende a clase en un salón que mide 11 por 8 por 3 metros. Cada estudiante toma cerca de 0.075 metros, bueno, ocupa cerca de 0.075 metros cúbicos de volumen y emite cerca de 80 watts de calor. Se calcule el aumento de la temperatura del aire durante los primeros 20 minutos de clase si el salón está completamente sellado y aislado. Se asuma que la capacidad calorífica CD del aire es 0.718 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Asuma que el aire es un gas ideal a 20 grados centígrados y 101.325 kilopascales. Y dicen: note que el calor absorbido por el aire. A ver, permítame, me están tocando.
Ya, perdón. Entonces, dice, note que el calor absorbido por el aire, absorbido por el aire, Q se relaciona con la masa del aire M, la capacidad calorífica y también la temperatura por la siguiente relación. Entonces, esta ecuación ustedes ya la conocen, es la del calor que tuvieron que haber visto en sus clases de físico-química, supongo, que se acuerdan que el calor es el msv delta T, masa por capacidad calorífica por el delta de temperatura. Y bueno, esos son los datos que conocemos. Ahorita les doy un último dato que nos va a hacer falta, pero mientras tanto, con esos datos, ¿cómo conocemos? Bueno, se dan cuenta de lo que nos pide es el aumento de temperatura. Conocemos la temperatura inicial, que va a ser la de aquí del gas ideal a 20 grados centígrados. Ya conocemos una temperatura. Conocemos el CB, pero no conocemos ni el calor. Con esta temperatura es lo que nos están preguntando, ¿verdad? En realidad no sé. Sí, bueno, el aumento de temperatura nos piden como un delta T en realidad, ¿no? Y tampoco conocemos la masa del aire. ¿Cómo le hacen para conocer tanto el calor como la masa de aire? De ahí en ese lugar. Calculamos en la masa de aire en ese caso. Ahí se usa la ecuación de gas ideal, ¿no? Podemos usar la ecuación del gas ideal, exactamente. Es la de PV es igual a M sobre... A esta deja la busco. P es igual a NRT, ¿no? Moles, bueno. Entonces el volumen lo pueden conocer, ¿no? Sería el volumen del salón. Bueno, y a partir de aquí la masa, como la tienen, porque se pueden ver que tenemos la temperatura, la constante de los gases ideales, pues ya la conocen, la presión y el volumen. De ahí sacamos número de moles. De número de moles para sacar a masa necesitan el peso molecular, ¿verdad? Entonces, en este caso, el molecular de ahí
Voy a poner igual que el libro. Punto 97. Kilogramos sobre kilómetro. Ahí tienen el peso molecular del aire y es lo que les falta para calcular la masa. Y el calor, ¿de dónde lo sacamos? Por la cantidad de alumnos que hay dentro del cuarto. Por la cantidad de alumnos que hay dentro del cuarto, ajá. Y luego, Mm, mientras calculan lo que es la masa del aire para el calor, ¿cómo le harían? Ah, la masa molecular del aire. El peso molecular del aire en este caso. Que eso nos va a servir para sacar la masa de aire.
¿Nos sirve de algo saber cuánto volumen de aire tenemos? Sí, porque a partir del volumen puedes sacar los moles y de los moles la masa, Ok. porque aquí lo que necesitamos es masa de aire. Entonces, el volumen es el volumen del cuarto, ¿no? Que serían los 11, los 8 por los 3 metros cúbicos. Pero a eso hay que restarle. Los 35 columnas multiplicado por 0.75 metros cúbicos. Ajá. Y ahora sí, ya con ese volumen hacen aquí su cálculo, ¿no? Sacan el número de moles a partir de PV entre RT, presión 5.325 pascales. El volumen, el que les dé ahí, metros cúbicos. Temperatura 293.15 Kelvin. Kelvin es la R de 8.314 joules sobre mol Kelvin, ¿verdad? De ahí sacamos moles. Voy a poner un mol. Aplicado aquí, bueno, ya multiplicado dividido por el peso molecular, sacamos masa. Entonces ya ahí es una parte de la ecuación. Ahorita me dice cuánto le da ese cálculo. Y después necesitamos el calor. ¿Qué unidades tiene el calor? Joule sobre segundo. No. Aquí el calor, joules, tiene unidades de joules, ¿verdad? Nos dice que cada estudiante emite 80 watts. Entonces, ¿cuánto va a ser la cantidad de calor que vamos a emitir entre los estudiantes? O sea, son 35 estudiantes por 80. ¿Qué necesitan ahí para cambiar los watts a joules? ¿Un tiempo? ¿El tiempo? ¿Cuánto tiempo ahí dice que necesitamos hacer el cálculo? 20 minutos. Los primeros 20 minutos de clase. Pero bueno, estos watts también son joules sobre segundo, entonces el tiempo tiene que estar en segundos. Serían 1200 Ya 20 segundos. minutos en segundos, 1200 segundos, ¿verdad? Entonces eso va a ser el calor en joules. Y ahora sí ya vamos a conocer el calor, ya vamos a conocer la masa, vamos a tener el CB y ya podemos hacer ya sea bueno, calcular el delta T completo y nada más conocer pues el aumento de temperatura, ¿no? Al final de cuentas lo que nos pide cuál es el aumento de temperatura. Calcule el aumento de temperatura del aire. Entonces, con el delta T podemos saber cuánto aumentó la temperatura. ¿Cuánto les dio entonces ahí? Ya tienen la masa del aire. Me dio 314 kilogramos. De aire, ¿verdad? Sí. ¿Y el calor cuánto les dio?
Y bueno, por último, 3.36 por 10 a la 6. es a las 6. Dios. Y para calcular el aumento de temperatura, va a ser el calor entre M por el CD. Entonces el calor son 3.36 por 10 a la 6 joules, 314 kilogramos y 0.718. Bueno, esto está en kilojoules sobre kilogramo Kelvin, entonces son 118 joules sobre kilogramo Kelvin, ¿verdad? Así kilogramo, el joule, eso me va a dar Kelvin. Sería 14.9. 14.9 Kelvin. En grados centígrados, ¿cuánto sería el del? Bueno, no es cierto, aquí no son Kelvin. Bueno, técnicamente se nos da kelvins porque tiene que ser una temperatura, ¿verdad? Pero este es el delta T. O sea, vamos a tener un aumento o una diferencia de 14.9 grados. ¿Y es lo mismo en este caso que sean Kelvin y centígrados o no? No, ¿No? pues ahí son Kelvin, ¿no? Ajá, en este caso lo sacamos en Kelvin, pero estamos calculando un delta T. Entonces es una diferencia de temperaturas. Este es un T2 menos un T1. Y cuando calculan delta T, acuérdense que es lo mismo si es en Kelvin que es en grados centígrados. O sea, si yo quiero calcular la temperatura 2 a la que llegue el cuarto, le tendría que sumar los 20 grados centígrados. Entonces es lo mismo que yo le sume 20 para tener 34.9 grados centígrados, a que le sume 293.15 más 14.9, la temperatura va a ser exactamente la misma. Entonces en este caso, bueno, nada más acuérdense que cuando son Kelvin y centígrados, los delta T son completamente iguales. Bueno, o sea, los aumentos de temperatura son iguales para grados Kelvin que para grados centígrados. Si en grados Kelvin aumenta un grado Kelvin, igual va a aumentar un grado centígrado. Entonces, como en este caso estamos calculando el delta T, este aumento de temperatura vale tanto para centígrados como para Kelvin. Entonces, miren, en los 20 minutos, en nuestro salón completamente aislado y sellado, la temperatura va a subir de 20 hasta 34.9 grados centígrados. Pero igual, o sea, esto acuérdense, hay que tomar en cuenta las suposiciones que se hacen. Entonces estamos suponiendo que desde empezando de que el aire ya es un gas ideal, que no va a ser, hasta suponer que el salón es un espacio completamente cerrado, aislado y sellado, ¿no? Entonces, pues eso también sabemos que no va a ser real. Entonces, seguramente en condiciones reales, pues este aumento de temperatura sería mucho más bajo. Y miren, el día de hoy, ahí le vamos a dejar porque ahorita lo que me mandaron de correo es una reunión que tengo a las 6:30. Entonces me tengo que conectar a otra reunión. Y pues entonces ya no alcanzamos a hacer los problemas. La próxima clase, el viernes, vamos a acabar con los problemas ya de la unidad 1. El viernes les subo el cuaderno. Bueno, sí, el cuadernillo para que lo vayan resolviendo. Y la otra semana checar dudas. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. nos vemos el viernes, jóvenes. Hasta luego. Gracias, profe.